y hice toda una perturbación del sistema. Bueno, entonces, como les decía, estos son dos ánodos distintos, polarizados a la misma tensión, o sea que no debería cambiarnos nada. Sin embargo, lo que vemos es que prácticamente el espectro continuo es similar, pero aparecen los rayos X característicos en distintas posiciones. Y fíjense que en este caso, en el caso del rodio, los K alfa y K beta están en 20,2 y 22,7 que mientras que en el tungsteno los K alfa están allá en 60, 69 por ahí, 57, están bien arriba. Y los que vemos acá son los Ls, que están alrededor de 8 keV y 9 keV y 11 keV. Entonces son los Ls del tungsteno. Entonces, la diferencia del cambio del ánodo también tiene sus consecuencias y en particular las consecuencias fundamentales tienen que ver con la energía de los rayos X característicos. Bueno, en el caso de los filtros, o sea, está el filtro, se llaman filtros inherentes, que son los filtros propios del sistema. Uno no puede hacer nada con ellos porque son como son la ventana, la inclinación del propio ánodo, con lo cual hay una autoabsorción. Y por otro lado está la ventana de salida que también produce una autoatenuación del espectro de emisión. Y luego de la salida del tubo, ahí uno le puede agregar filtros adicionales. Y esos filtros adicionales lo que van a hacer es producir una atenuación, y ahora de vuelta vuelvo al coeficiente de atenuación que yo les decía ahora. Los coeficientes de atenuación siempre tienen esa característica, más allá de que aparecen los saltos de canto de absorción, pero siempre tienen el comportamiento de que al aumentar la energía, el coeficiente de atenuación disminuye. Entonces, ¿qué significa? Significa que hacia bajas energías tenemos mayor atenuación que a altas energías. Y eso lo pueden ver en este espectro que tienen acá, donde al poner un filtro, el filtro lo que hace es atenuar el espectro, atenuar todo el espectro, pero atenúa mayoritariamente el espectro de baja energía y va disminuyendo la atenuación a medida que la energía aumenta. Por eso que acá los saltos son cada vez más chiquitos. Entonces, lo que uno observa es que la energía media del espectro, al ponerle un filtro, se corre a energías más altas. O sea, de la misma manera que teníamos si aumentábamos la tensión. Si aumentábamos la tensión, la energía media se corría a energía más alta, o sea, se endurecía el haz. Bueno, acá también hay un endurecimiento del haz, pero producto de la restricción, o sea, la absorción del espectro de baja energía. Y esto es algo que uno utiliza mucho en el caso de mamografía, porque es la parte del espectro, uno quiere ir a técnicas de baja tensión para tener fotones de baja energía, pero por otro lado tampoco quiere de que le lleguen fotones de muy baja energía, porque esos fotones se van a terminar absorbiendo en la mama. Entonces es un compromiso de ir hacia baja energía, pero a su vez en baja energía tratar de atenuar la parte de más bajas energías. Y de esa manera uno utiliza filtros para poder llevar al espectro hacia energías mayores, energías medias sean mayores.
Bueno, en los dos casos, este es un espectro que no tiene rayos X característicos y también la energía media se va corriendo hacia energías más altas. Bueno, hay un concepto que se llama capa hemirreductora, y la capa hemirreductora se suele medir en milímetros de aluminio, y la capa hemirreductora lo que tiene, la idea del concepto este es que justamente como son espectros complejos, como ustedes ven, son espectros que tienen formas continuas predominantemente, porque tanto esto como esto que tienen característicos, pero lo que predomina es la radiación continua, frenado, lo que es muy difícil poder determinar cuál es el espesor de un determinado material para que la radiación disminuya de pronto a la mitad. Si uno tuviera un haz monocromático es fácil porque uno sabe por la ley de Birlamber, y ya lo habíamos eso calculado, por ejemplo, cuando vimos sonido, de que para una dada energía, una dada frecuencia, uno quiere ir a la mitad de la energía, a la mitad de la intensidad, y bueno, eso es fácil calcularlo. Ahora, cuando tenemos que calcular en un espectro continuo, donde el coeficiente de atenuación va variando en forma continua, es muy, muy complicado. Y entonces, lo que se recurre es a este concepto de capa hemirreductora, que lo que nos dice es que el espesor que uno tiene que interponer a un espectro, o sea, a un tubo, o sea, un espectro generado con un tubo en determinadas condiciones, que son las condiciones, fíjense, de tensión, corriente, o sea, en miliamperes segundo, o sea, la carga, y la atenuación de filtros de utilizada baja energía, todas esas condiciones tienen que estar del espectro de emisión, y uno le interpone entonces, bajo esas condiciones, un material tal que a la salida de al atravesar ese material, la intensidad disminuya a la mitad, o sea, la intensidad total, o sea, que sería la intensidad total, es el área debajo de toda esta curva, o sea, la integral de todo este espectro. Entonces, cuando logramos eso, ¿y eso por qué? Porque justamente cuando interponemos un material, el material va a estar atenuando, como se ve acá, de distinta manera. O sea, a baja energía se va a atenuar mucho más y a alta energía se va a atenuar menos. El efecto ese que vimos con el grafiquito que les mostré del aluminio. Bueno, eso nos lleva justamente a definir el espectro de esta. Se lo define como capa hemirreductora. Entonces vamos a ver eso cómo varía para distintos espectros, distintas configuraciones. Ahora tengo que compartirles ahora otro. No sé. Ahora sí, bueno. ¿Qué hora estamos? 3:20, bueno. Vamos rápido. Bueno, entonces tenemos espectro de emisión en tubo de rayos X,
Esto es simplemente repaso de lo que vimos hasta ahora. Tenemos la posibilidad esta de que el electrón incidente colisione con el núcleo y se produce la máxima energía de rayos X de frenado. Otra que pasa en cercanía del núcleo, entonces produce un rayo X de energía mediana, y cuando pasa más alejado del núcleo, una emisión de baja energía, con lo cual nos va a dar un espectro de frenado de esta forma. Esta es la energía máxima, y a medida que vamos disminuyendo de energía, la intensidad va creciendo. Por ejemplo, acá estamos con el molibdeno a 30 kV de tensión. El espectro de frenado debería ser una cosa así, que va creciendo en forma indefinida, pero debido al filtrado de ventana de salida, más la autoabsorción en el propio ánodo, lo que tenemos es que el espectro se presenta de este modo. Se ve atenuado hacia bajas energías. ¿Qué ocurre si un electrón, en lugar de interactuar solamente con el campo nuclear, cambiando su trayectoria, colisiona con un electrón del átomo del blanco, y ese electrón se escapa del átomo? Entonces el átomo queda excitado. Al desexcitarse se emite un rayo X característico. Esos rayos X característicos, como bien sabemos por el modelo de Bohr, tienen energías precisas y tienen que ver con las diferencias de energía entre los niveles de desexcitación de los electrones de distintas capas, L o N, que van a parar a la capa K. Entonces, por diferencia de energía, fíjense, 20 keV 2,5 nos da 17,5, y si no nos da 19,6. Son las dos energías, K alfa y K beta. Como si viene del M al K, excitar o sea, que venga un electrón de la capa más externa, es menos probable de que venga uno de la capa más cercana, y entonces esa intensidad se manifiesta que es menor, justamente debido a esa diferencia. Bueno, lo que vemos entonces en realidad es la suma del espectro de radiación de frenado producido por los propios electrones que fueron acelerados y que están frenando, y los rayos X característicos que provienen de las desexcitaciones de los átomos del blanco que fueron excitados. Entonces, recuerden esto siempre, como cosa importante, que el espectro de emisión tiene dos componentes. Una que la producen los electrones que se están frenando, que fueron acelerados y se están frenando en el blanco, y la otra que tiene que ver con la desexcitación de los átomos del blanco que fueron excitados y producen estos rayos X característicos. Dependiendo de las técnicas que se utilicen, si ahora mira uno solamente un espectro, el espectro tiene dos componentes, una que corresponde a bajas energías, y eso significa alta dosis, pues son energías que va a entregar al tejido, y esto tiene mejor contraste, pero bueno, es el efecto del problema de la alta dosis. El espectro de energías más altas disminuye el contraste y tenemos también menos dosis. La parte, digamos así, relevante de un espectro de este tipo que se usa en mamografía está en este rango aproximadamente entre 15 y 20 keV. Ahora acá, déjenme mostrarles los efectos que tienen los distintos tipos de filtros. Yo les mostré
ese gráfico que le mostré estaba en doble logarítmico. Acá esto está puesto en lineal. Como ven, el aluminio que yo les mostré que venía como una recta que iba bajando así y después se aplanaba suavemente, fíjense cómo varía acá. Ven que varía muy dramáticamente y ya en 20 Kehr está prácticamente en cero. O sea que el aluminio, si uno lo pone aluminio, es una atenuación continua, y poner el aluminio va a actuar preponderantemente en todo el espectro de muy baja energía. Pero ya a esta altura actúa muy poco. Y va a seguir actuando de forma continua, pero en cambio, si uno utiliza algún blanco de este estilo, que son elementos que están próximos a los de los ánodos de los tubos, por ejemplo, en este caso está mostrado el ánodo de molibdeno. El molibdeno, como les dije, se usa en mamografía. Entonces, podemos comparar ahora con molibdeno, rodio y la plata. Son tres elementos que están, los zetas de estos, los números atómicos, son, para el molibdeno es 42, para el rodio es 45 y para la plata 47. Entonces, ustedes ven, hay un corrimiento de esto. Si hubiéramos elegido el elemento que sigue, podríamos haber visto que la diferencia entre esto y esto era prácticamente la misma. O sea, ese corrimiento, ¿se acuerdan de la ley de Moseley? Que lo que nos decía es que la capa acá se iba desplazando de forma lineal. Bueno, eso es lo que uno puede percibir en esto. Pero lo que yo quiero mostrar de esto es lo siguiente: que estos elementos tienen la capa acá cercana a lo que es la producción de los rayos X característicos. Y obviamente tiene que ser así porque justamente los rayos X característicos se van a formar a partir de las transiciones que vengan de electrones que están en la capa L o M a la capa K. Entonces van a caer por diferencia de energía por debajo justo de los cantos de absorción. Y el canto de absorción tiene la siguiente peculiaridad. Fíjense qué interesante es este caso. Un tubo de tungsteno sin filtrar, que vimos similar a los que vimos anteriormente. Tenemos el espectro de frenado, reacción de frenado y los dos rayos X característicos, alfa y beta. Superpuesto a esto está el coeficiente de atenuación lineal, este ya es lineal, del molibdeno. Ustedes se fijan, el molibdeno está acá para acá en 20 Kehr. Y si recuerden esto, acá era 20 Kehr, L era 2,5 y M era 0,4. Quiere decir que el K alfa les va a dar 20 menos 2,5, me da 17,5. Va a estar acá. Y el K beta es 20 menos 0,4, que es 19,6. Entonces, 19,6 y 17,5 y 19,6. ¿Ven? Este rayo X característico está ligeramente por debajo del canto de absorción. ¿Esto qué consecuencias tiene? Si ustedes lo miran, claramente esta parte del espectro es la que menos se atenúa de todas las vecinas. Fíjense que si yo me voy a energías por debajo de los 17,5, el coeficiente de atenuación comienza a aumentar. Entonces, toda esta parte del espectro se va a ver fuertemente afectada o va a ser fuertemente atenuada por un filtro de molibdeno. Y la parte que está por encima del K beta también va a ser muy atenuada. De manera tal de que voy a estar maximizando esta parte del espectro cuando le pongo un filtro de molibdeno. Y eso es lo que uno puede ver acá. La parte de
alta energía que está por encima del canto de absorción se ve atenuado. Y la parte de abajo también se va a ver atenuado con una zona maximizada que está cercana a esto. Ven acá aproximadamente 15, esto cae, porque esto le va a ir atenuando. De manera tal de que lo que logramos con esto, poniendo un filtro del mismo material que el ánodo, logramos maximizar la producción de rayos X característicos. Y esto tiene consecuencia en la imagen de que maximizamos el contraste de la imagen, porque estamos dejando pasar, esto casi como monocromatizar entre comillas, o sea, como llevar al espectro a tener prácticamente un único coeficiente de atenuación participando en toda la atenuación y no el conjunto de todos que nos producen diferencia de contraste menor. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar acá el molibdeno hubiéramos usado el rodio? Fíjense, el rodio tiene canto de absorción a energía más alta, o sea, 23 keV aproximadamente. Cuando venimos acá, ven, acá está el canto de absorción del rodio, o sea que esta parte del espectro de alta energía, o sea que está por encima del 19,6 keV del caveta del molibdeno, también va a pasar y se va a atenuar a partir de ahí en adelante. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ven? Esta disminución y acá tenemos el corte del canto K alfa del rodio y después, bueno, está atenuado. Y hacia abajo, bueno, el comportamiento es similar, porque fíjense que el molibdeno y el rodio, y los dos atenúan bastante similar, tienen un poco más el rodio que el molibdeno. Por eso es que todavía tenemos una mejor atenuación acá abajo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Bueno, perdemos por un lado un poco de monocromaticidad, pero ganamos en tener la energía media del espectro se corre en energías más altas, con lo cual tenemos mayor penetración. En el caso de que tuviéramos que hacer una mamografía, pasar de una mamografía menos densa a una mamografía con una mamografía más densa, lo que necesitamos tener mayor penetración con el espectro y entonces le podemos poner un filtro de rodio al ánodo de molibdeno y entonces de esa manera ir con energías más altas y tener entonces mejor relación de contraste en el caso, o sea, mejorar el contraste en el caso de una mama densa. ¿Qué pasa al revés? Si hubiéramos tenido un espectro de rodio, o sea, ánodo de rodio, no el ánodo de molibdeno, sino el rodio, estos dos picos se corren hacia energías más altas, ahora el caveta va a estar en 23 keV y este va a estar en 20 keV. Y le ponemos rodio. Bueno, fíjense que esto es similar al caso de molibdeno-molibdeno. Tienen el canto de absorción cercano al caveta, que es lo que tenemos acá. Y con la parte de baja energía, bueno, de forma similar. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos ahora al revés? Acá habíamos hecho molibdeno-rodio, o sea, molibdeno el ánodo y rodio el filtro, y ahora ponemos ánodo de rodio y filtro de molibdeno. Chao, matamos todo. Desastre total. ¿Y eso por qué? Porque el molibdeno tiene el canto de absorción por debajo de las líneas K alfa y K. Recuerden que les dije K alfa del rodio y K beta están en 20 y 23 keV. O sea, van a estar acá y acá. Es justo la zona donde mayor atenúa el molibdeno. Por lo tanto,
los picos característicos del rodio fueron prácticamente absorbidos. Lo que tenemos todo es un efecto continuo y eso no está bueno para lo que uno querría tener si quiere aumentar el contraste. O sea que siempre lo que tienen que pensar es que el Z del filtro que vayan a usar siempre sea mayor o igual que el Z del ánodo. Nunca menor. Si lo ponen menor, tiene que ser mucho menor, como por ejemplo aluminio o cobre, porque entonces van a estar en una región bien alejada, sin canto de absorción que estén perturbando y van a tener entonces una atenuación continua en todo. Pero si ustedes quieren hacer efectos, o sea, quieren justamente mejorar efectos de relación de contraste, porque quieren tratar de monocromatizar el haz, lo que tienen que tener en cuenta es que el Z del filtro sea mayor o igual que el Z del ánodo. ¿Está bien? Bueno, acá es lo que comentaba de la capa reductora para distintas condiciones de tubo. Por ejemplo, el tungsteno con plata y para distintas tensiones aplicadas, fíjense cómo la capa reductora va creciendo. Está bien, eso es lo que uno espera que ocurra, porque a medida que tenemos mayor tensión, tenemos mayor penetración, entonces necesitamos más material para que la radiación que está incidiendo se atenúe a la mitad. Pero fíjense que la forma en que crecen, y bueno, depende del tipo de filtro que uno esté utilizando con el tipo de ánodo. Ven que acá la curvatura, la pendiente esta crece menos que o sea, con rodio que con plata. Con aluminio tiene también otro crecimiento diferente. Fíjense, acá incluso hay un punto de cruce, que es equivalente usar aluminio o rodio. Y en caso de ánodo de molibdeno, siempre que ustedes encuentren relaciones de tipo, el primer elemento que se pone es el ánodo y el segundo es el filtro utilizado. Eso lo van a encontrar en varios equipos. Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, esto, nada, es un repaso muy breve de los elementos del tubo. Está el cátodo, en el cual se emiten los electrones, van a parar al ánodo, el ánodo está rotatorio, el rotador, en el cual, y acá salen los electrodos que van a parar al generador de tensión. Todo esto es la cápsula del tubo de rayos X, y todo esto está embebido dentro de toda una carcasa que tiene un blindaje de plomo, y todo esto está embebido en un aceite de refrigeración para justamente refrigerar poder extraer el calor que se está produciendo especialmente en el ánodo. Esta es una vista de los distintos filamentos que se utilizan como cátodo y tienen una copita, es el filamento, digamos, si este fuera el perfil del filamento, hay un electrodo que lo envuelve justamente para generar un campo que los electrones que vayan a salir en una cierta dirección sean repelidos y sean refocalizados hacia el ánodo. Estos electrodos tienen un potencial negativo para que los electrones sean repelidos por ellos y puedan refocalizarse al ánodo. ¿Cómo son estos filamentos? Bueno, hay uno que es más chiquito y otro más grande. Esto constituye lo que se conoce como foco fino y foco grueso del tubo. Y las tensiones que se utilizan en el circuito son tensiones bajas, pero de muy alta corriente.
que son varios amperes, para justamente hacer circular esa corriente que es la corriente de filamento. Ya recuerden que hemos visto cuando vimos las tensiones, las corrientes de tubo en función de la corriente de filamento, habíamos visto que las corrientes de filamento estaban en el orden de los amperes y la de tubo eran del orden de miliamperes. Esos miliamperes son los que dan los miliamperes segundos que utilizamos como referencia de la carga depositada sobre el ánodo. Bueno, estos son los efectos que tiene la copa esta que les digo, que se llama copa de Faraday, que lo que hacen es focalizar a los electrones sobre el ánodo. Estas líneas que ustedes ven acá son líneas equipotenciales que van creciendo hacia el ánodo. Entonces, este caso es cuando no están polarizados, los electrones pueden salir en distintas direcciones y pueden tener una trayectoria que es mucho más dispersa, mientras que si a esto lo polarizan con un potencial negativo, las líneas que tienden a acercarse al electrodo van a ser fuertemente repelidas por el electrodo, por lo tanto van a refocalizarse y llegar a un lugar mucho más estrecho sobre el ánodo, que se conoce como el área del foco de corriente, y que es esencialmente donde se van a producir los rayos X. Hay unos métodos de pulsado de haz que directamente, en lugar de hacer un corte de la corriente de la corriente que circula por el filamento, es mucho más efectivo quitar a los electrones que se están emitiendo desde el cátodo y que no lleguen al ánodo. Y eso se logra haciendo una fuente de tensión, esto que actúe como fuente negativa, pero en vez de pasar de 100 volts negativo, pasar a 4000 volts negativos, lo que hacen es que es tan intensa ese potencial negativo que no deja salir ningún electrón de esta zona. Entonces, uno tiene un corte muy rápido, que puede hacerlo directamente en forma electrónica, porque con un pulso de tensión uno logra esas tensiones, y es como trabajan el sistema de disparo de los tubos de rayos X. Bueno, como acá uno ve un perfil del ánodo, ven el ángulo del ánodo que forma la superficie del ánodo rotatorio y el ángulo que tienen respecto de la incidencia de los electrones. Y fíjense que la sección, el largo del filamento actúa sobre una superficie importante, pero debido a la inclinación del ánodo, el área de emisión efectiva de rayos X es mucho menor. Tiene que ver dividido por el coseno de tita. Esto es si lo miramos de frente, el área sobre la que impacta en el ánodo. Quedan 15 minutos. Bueno, estas son distintos tipos de filamentos y cómo los distintos impactos nos van a producir los distintos tamaños de focos proyectados. También, dependiendo de cómo es la inclinación del eje del ánodo respecto al filamento, es que podemos tener distintas orientaciones de los focos de emisión, y eso nos van a dar distintas proyecciones
de emisión. Bueno, hay técnicas que son para evaluar cuál es la resolución del foco y además la resolución espacial del sistema, que es utilizar, por ejemplo, bueno, un agujero puntual o vectores lineales, artefactos tipo estrella o barras para poder ver cómo esto se proyecta sobre un detector y poder evaluar del sistema cuál es la resolución que tiene. Por ejemplo, acá pueden ver el caso de foco, los mismos objetos irradiados con un foco grande o foco pequeño, como el caso puntual, claramente el foco pequeño se lo ve mucho más concentrado que en el caso de foco grande. Si lo miramos de forma lineal en una dirección y en otra también se ve el mismo efecto. Y esto, cuando tenemos el patrón estrella, la ventaja que tiene es que son líneas de tungsteno muy finitas y uno lo que evalúa es cuál es el radio en el cual uno puede, radio mínimo en el cual uno puede llegar a distinguir la separación entre una línea oscura y una línea clara. Entonces, eso determina la resolución del detector. Y como es todo un continuo, donde está ese límite, uno con eso determina la resolución del sistema. Bueno, alternativamente hay otro método que es el de barras, que son un conjunto de 3 barras que nos van a dar zonas oscuras y claras que están puestas en una orientación en sentido perpendicular. Y eso, si uno mira acá el foco grueso, uno puede ver que acá se distingue bastante bien y cuando llegamos acá ya no vemos más nada, esto no se ve absolutamente nada. Mientras que con foco fino uno puede llegar a distinguir esto y bueno, como uno conoce el espaciamiento de las distintas barras, uno puede determinar cuál es la resolución espacial que tienen con un foco u otro. Bueno, en el caso de esto en los tubos de mamografía hay otra característica. Bueno, en particular, o sea, antes de entrar en esa parte, esto es en general, ¿no? O sea, en general lo que tenemos es que desde el cátodo al ánodo, con la inclinación del ánodo, nosotros tenemos esta parte, la parte del espectro que se va emitiendo en profundidad, como se ve más atenuada, debido a que recorre más camino dentro del, bueno, esto, ¿no? Recorre más camino dentro del ánodo, entonces este rayo, digamos, va a ser fuertemente atenuado. Este va a estar atenuado un poco menos, cada vez menos. O sea que si miramos esta línea de color rojo, lo que podemos ver es el grado de atenuación que sufre la radiación en función de la orientación que tienen el cátodo y el ánodo. O sea, hacia la región del ánodo es la región que está más atenuada. Fíjense que llegan a tener un 50% de atenuación comparado contra un 100% que viene en la región cercana al cátodo. Y eso significa un cambio de dosis que llega al detector. Por lo tanto, la cantidad de radiación que vamos a recibir en el detector nos va a estar afectando la imagen. Si nosotros tenemos una zona que está cercana al ánodo y que la estamos exponiendo y queremos determinar un contraste en esa zona, puede que no nos dé buen contraste y tengamos que aumentar justamente la dosis de la radiación para poder mejorar la relación de contraste en esta región. O bien cambiar la orientación con la que sacamos la imagen. O sea, esas son cuestiones que uno en la medida que va usando el tubo va viendo cuál es la conveniencia en un caso o en otro. Bueno, la característica de un tubo estándar tienen
a la salida del tubo se conecta una región que va con un dispositivo que tiene donde está el sistema de colimación. Dentro del sistema de colimación tienen una lámpara y un espejo que permite, encendiendo esta lámpara, la luz que se refleja en el espejo sale en la misma dirección que va a salir los rayos X que atraviesen a las cuchillas del colimador. Entonces, eso es lo que nos permite definir el campo de visión que vamos a tener cuando hagamos el disparo del tubo. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite justamente controlar cuál es la apertura que vamos a tener de las cuchillas del colimador. Las cuchillas se mueven en general, tienen una orientación horizontal y vertical que permiten abrirla y definir de esa manera el campo de visión. Eso, con la posición, ¿no es cierto?, del tubo, nos permite determinar cuál es la condición óptima. Esto es respecto a lo que vimos recién. ¿Qué pasa entonces cuando variamos el kilovoltaje pico? Al aumentar el kilovoltaje pico, lo que estamos aumentando es la energía media del espectro. Y en la medida en que la energía máxima, la energía con la que impactamos los electrones en el ánodo, superen la energía de ligadura de la capa K del blanco del ánodo, entonces se van a empezar a producir rayos X característicos. Fíjense, que está a 60 kilovolt, 60 keV, la energía máxima, no produce rayos X característicos. 80 apenas produce muy poquitito, 100 producen más, 120 producen mucho más, y bueno, y así siguen. O sea que la producción de rayos X característicos está influenciada por la energía con la que, con el kilovoltaje con el que vamos a estar polarizando al tubo. En cuanto al cambio de corriente, no tiene ningún efecto sobre la producción de rayos X característicos ni efecto de radiación de frenado. Siempre nos van a dar en la misma energía media. Lo único que va a cambiar es la cantidad de fotones emitidos. O sea, a medida que aumentamos la cantidad de miliamperes segundo que tenemos en el sistema, va a ir en aumento la cantidad de fotones emitidos. ¿Qué pasa cuando tenemos una interposición de filtros? O sea, los filtros en general actúan sobre la parte de baja energía, llevando la energía media a energías más altas. De la misma manera que habíamos visto con el caso del aumento de la tensión. Aumentar la tensión también llevamos la energía media a energías más altas, pero no afecta el espectro de baja energía. Con las corrientes, el aumento de corriente, la carga, no tenemos ningún cambio en acá, en este gráfico no hay nada respecto de qué pasa utilizando filtros cercanos a los del tubo, que ya vimos que tienen efectos de cuasi monocromatización del espectro. ¿Qué pasa con el ripple del sistema de rectificación de generador de rayos X? Bueno, ustedes recuerdan de que habíamos visto de que a medida que teníamos más fases, más diferencia de fases entre las distintas señales, el ripple iba siendo cada vez menor. Bueno, acá hay una comparación de dos espectros, uno que tiene el ripple de 100%, esto iba entre 0 y el máximo y volvía a 0, eso era cuando teníamos una señal alterna de 220,
o sea, monofásica, 220, y solamente el puente rectificador de 4 diodos. Eso lo único que hacía era tener un ripple de 100%. Fíjense el espectro que emite. Tiene menos producción de rayos X característicos. El espectro de baja energía empieza a ser mayor, claro, porque tienen electrones que llegan con baja energía, cercana, o sea, por ejemplo, de 0 y 100 kilovolt, tenemos electrones de 100 kilovolt, pero también tenemos electrones de 10 kilovolt, o sea, perdón, de 10 keV, de 5 keV, de 1 keV, de 30, de 40, o sea, empieza a aumentar el espectro hacia baja energía. En cambio, cuando tenemos un ripple del 5%, el espectro se hace mucho más característico, empieza a aumentar y se va hacia energías, se va optimizando la energía hacia energía más alta. Esto respecto a la capa no reductora, pero bueno, esto es para ver cómo distintas tensiones nos dan distintos espesores del mismo material. Y estos espesores tienen que ver justamente con cómo son 5 minutos y termino. Geometría de la proyección radiográfica. Esto solamente se lo estoy contando, ya no vamos a hacer básicamente. Sí, vamos a tomar sobre el parcial esta parte, digamos, prestenle atención de cómo reconocer un espectro, si es de tungsteno, de molibdeno, de rodio, ese tipo de cosas, las tensiones. Pero esto solamente es cultura general. Los que hayan estado ya en contacto esto lo recontra conocen. ¿Y cómo es el dispositivo para sacar una radiografía? Bueno, tenemos el tubo, el paciente, tenemos detrás el detector de rayos X, una fotocelda y la rejilla antidispersiva. Esa fotocelda lo que nos dice, censa la dosis que le está llegando para que haga el corte y interrumpa la cantidad de fotones que van a llegar. ¿Bien? Esa es lo que nos mide la exposición. Entonces, hay dos distancias que son muy importantes, que es la distancia fuente-objeto y la distancia objeto-detector. Estas dos distancias nos van a dar una relación que sumadas esas dos distancias, que es la distancia entonces entre fuente y detector, dividido la distancia fuente-objeto, eso es lo que nos da es la magnificación. Esa magnificación tiene consecuencias sobre lo que uno proyecta sobre el detector. Cuanto más magnificación tiene, mayor es el grado de proyección que uno tiene. En este caso, un objeto que está más alejado, esto es por ejemplo lo que yo le decía, la clavícula, si ustedes la sacan de frente o de dorso, bueno, es la proyección es diferente. La clavícula, como está más alejada del detector, tiene una proyección más grande. Cuando está más cerca del detector, si lo sacan al revés, les va a dar una proyección menor. Entonces la relación de contraste que ustedes van a tener acá es distinta. En el caso de la magnificación en mamografía es interponer, esta es la placa, donde va la placa, esta es la placa compresora, lo que se interpone es una plataforma de magnificación, o sea, se aleja la mama del detector, y entonces de esa manera uno puede generar proyecciones mayores. Bueno, eso es todo. Terminé a las 4 en punto, no se pueden quejar. No le queda ni un segundo al profe. No me quedó ni un segundo hoy, bueno, ahí está. No hubo error, profe, no hubo error, no hubo un más menos. No hubo más menos hoy, bueno, muy bien. Muy bien, bueno, mañana sí nos vemos, en vivo y en directo, y